Gloria a Dios. Disculpen las fallas técnicas, hermanos. Vamos a abrir nuestro manual de estudio en la página número 21. Ahí nos quedamos la última ocasión. Página 21. Y lo último que se vio fue el tema de la pluralidad de los ancianos y los beneficios de tener ancianos dentro de la iglesia. En la página 21 vamos a tocar parte del mismo tema, no exactamente del mismo tema, sino de un subtema dentro de este mismo tema que estamos viendo. En la página 21 se aborda una palabra muy relacionada con el liderazgo de la iglesia, y es el de los diáconos. Pregunta el autor: ¿y los diáconos? Es una pregunta en la página número 21. Vamos a leer el primer párrafo. Solamente trae un párrafo, y a ahondar un poco en lo que la escritura dice sobre los diáconos. Dice el autor: muchas iglesias modernas tienden a confundir a los ancianos, ya sea con el personal de la iglesia o con los diáconos. Y dice: los diáconos también tienen un oficio del Nuevo Testamento, arraigado en Hechos capítulo 6. Como vimos, mientras que cualquier distinción absoluta entre los dos oficios es difícil, los diáconos generalmente se ocupan de los detalles prácticos de la vida de la iglesia, la administración, el mantenimiento y el cuidado de los miembros de la iglesia con necesidades físicas. En muchas iglesias actuales, los diáconos han asumido el papel de la supervisión espiritual o la han dejado enteramente en manos de un hombre, el pastor. Sería beneficioso para las iglesias distinguir nuevamente entre las funciones de los ancianos y de los diáconos. ¿No necesitan las iglesias ambos tipos de servicio? Les recuerdo que en temas anteriores estuvimos estudiando sobre cómo en el día de hoy es muy importante retomar este ministerio que ha sido olvidado dentro de la iglesia, que es el de los ancianos. Y dice la palabra del Señor, leímos Timoteo, leímos Tito, donde el apóstol Pablo le encargaba a los mismos servidores, como a Timoteo y a Tito, el establecer ancianos. En la iglesia moderna, como hemos visto, es muy raro encontrar este tipo de ministerios, o se les ha cambiado el nombre, o incluso podemos llegar a confundir sus funciones. Pero la Biblia es clara respecto a qué hacía cada uno. No podemos caer en el error de confundir que un anciano es lo mismo que un diácono, que la función de un diácono es la misma a la de un anciano. Ya vimos que la Biblia hace una clara distinción, menciona que cada uno es una cosa en particular. Por esa razón ya se estuvo estudiando en los temas anteriores qué es un anciano, las funciones de un anciano, la importancia y también la pluralidad, porque ya vimos en la Biblia que no podemos caer en el error, o un error popular del cristianismo moderno es que toda la labor caiga totalmente bajo los hombros de un solo hombre, como es el pastor. Y el autor mencionó desde los temas anteriores los beneficios de tener ancianos, de ser apoyado por un grupo de ministros, de servidores, de personas maduras en la fe, de buen testimonio, a quienes pueda encargarse también la labor de pastorear, de ayudar, de velar por el bienestar espiritual de la iglesia. Entonces, vemos cómo el autor ya habló sobre los ancianos, sus beneficios, la necesidad de que sean varios los ancianos que apoyen el gobierno de la congregación local, pero también menciona otro ministerio un poco olvidado, o más bien
poco entendido, porque en muchas de las congregaciones locales se habla de ujieres, se habla de servidores, se habla de líderes, y adoptamos modelos modernos que vemos en algunas otras congregaciones, pero como hemos visto, nuestra regla infalible de fe y conducta, que es la Biblia, nos enseña que los diáconos también tienen un papel muy importante que necesitamos aclarar, y para ello quiero compartir una información adicional a lo que viene en el libro, para rápidamente entender de qué se trata y cuáles son las funciones, las diferencias tanto de uno como de otro. Muy bien. Vamos a la definición, hermanos. Mire, la palabra diácono, el nombre y el oficio de diácono como tal en la Biblia está en el capítulo 6 del libro de los Hechos, cuando dice la palabra del Señor que los apóstoles que estaban ministrando la palabra y predicando en esta iglesia que estaban haciendo, se vieron superados por las necesidades de la iglesia, y ellos mismos se dieron cuenta de que no podían llevar a cabo toda la labor dentro de la congregación local. Por eso desde el versículo 6 surge la necesidad de otro oficio dentro de la congregación local. En Hechos capítulo 6, versículo 1 hasta el 6 se menciona cuando los apóstoles establecieron y los requisitos que la Biblia menciona. Vamos al libro de los Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 6. Versículo 1 en adelante dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En el versículo 1, Lucas nos menciona que la iglesia estaba creciendo, los discípulos estaban aumentando, la fe se seguía divulgando y muchas personas estaban recibiendo la palabra del Señor y alcanzando la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto llevaba a que si crecía el número de la iglesia, también crecía el número de viudas, porque en aquella época era común la presencia de muchas mujeres viudas dentro de la misma iglesia, y la iglesia tomó una responsabilidad muy importante y manifestó, dice la palabra del Señor, manifestó un cuidado especial, que la misma iglesia era la que lo llevaba. Dice la Biblia que hubo tal murmuración porque las viudas, fíjense aquí en plural menciona las viudas de unos y de otros, o sea que eran varias viudas de las que la iglesia se estaba haciendo cargo, y por esa razón dice la Biblia ya no se podía atender en totalidad o atender como se debería de atender correctamente. Y dice la Biblia en el versículo 2 que los discípulos convocaron a la multitud, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto lo tocamos el jueves anterior, donde se mencionaba
que el papel de los ancianos radica principalmente en enseñar y en predicar la palabra, en la oración y la palabra, y era algo que los 12 apóstoles no podían dejar de hacer por atender unas cuestiones también importantes dentro de la iglesia, pero que no podían ellos partirse para poder llevar a cabo todas estas acciones. De manera que dice la Biblia que ellos mismos les dicen: busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La Biblia nos relata aquí que los discípulos, guiados por el Espíritu Santo, establecen los requisitos para que una persona pueda cumplir el servicio y el oficio del diaconado, que aparentemente la palabra diácono viene de servir. La palabra diácono, como definición, es muy importante porque viene de servir, diáconos, y habla del servicio práctico de las necesidades sociales, materiales que surgían dentro de la iglesia local. Por eso, como esta era una necesidad social, obviamente, porque era el cuidado de las viudas, una necesidad material de llevarle alimento a las viudas, era una cuestión en la que los mismos apóstoles no podían estar llevando a cabo, porque tenían una prioridad mayor, que era la de la predicación de la palabra. Entonces dice la Biblia que se establecen los requisitos para que la misma iglesia pudiera entender, pudiera llevar a cabo, pudiera identificar dentro de la misma congregación qué personas cumplían con este perfil espiritual para poder servir, quiénes serían los que se iban a encargar de esta labor de ayuda material, de administración de los recursos y de las necesidades sociales dentro de la iglesia, de lo que eran las viudas. Para ello, dice la Biblia, se necesitaban personas aparte de los 12. Los 12 no podían llevar a cabo, no podían ser al mismo tiempo apóstoles y al mismo tiempo diáconos, porque la labor apostólica les exigía mucho: el llevar, el predicar, el enseñar y el discipular, el compartir la palabra como nuestro Señor lo enseñó. Era una labor muy desgastante, una labor muy que llevaba sus requerimientos, y por eso dice la Biblia que esta labor administrativa y de ayuda social y de ayuda material no la podían llevar los mismos hombres. Entonces dice la Escritura que estas personas tenían que hacerse cargo, y desde ahí se ve la diferencia de funciones que también se deben de retomar en este día, en la iglesia del día de hoy. Porque en la iglesia del día de hoy sigue habiendo viudas, en la iglesia del día de hoy sigue habiendo necesidades materiales, en la iglesia del día de hoy sigue habiendo necesidades físicas que surgen dentro del mismo contexto de la iglesia local. Entonces, ¿quién se hace cargo de todas esas necesidades? No se puede hacer cargo exclusivamente el pastor, que sea un hombre como multifuncional, como un pulpo, ¿verdad?, que se parta en todas partes, cuando la Biblia nos enseña que ese no es el modelo. La Biblia no dice que Pedro llevaba a cabo todas las funciones: la administración, la supervisión, la enseñanza, la predicación, el discipulado, la visitación, la administración de recursos. No podía ser llevada a cabo por un solo hombre. Vimos que las congregaciones locales del Nuevo Testamento eran congregaciones apoyadas, gobernadas por un cuerpo ministerial de varios ministros, servidores maduros en la fe, ancianos les llama la Biblia, y también diáconos. Por eso el autor hace una observación muy interesante en la enseñanza que estamos viendo en este momento. Dice el autor en la página 21 que acabábamos de leer, hace una pregunta muy interesante: ¿y qué de los diáconos? Esa respuesta cada congregación, cada ministro, cada iglesia la debe de responder, si le vamos a dar o no importancia a este ministerio, si se puede tomar de manera ligera, si podemos escoger
simplemente por escoger a ver quién lleva este tipo de acciones dentro de la iglesia. Y aunque parece como que la labor de los diáconos es como que, entre comillas, insignificante, porque la labor consistía específicamente en llevar, traer, en atender, en administrar los recursos que los apóstoles recibían, y se hacía una administración de todos los recursos de la iglesia, y esto se tenía que repartir, tenía que alguien que llevarla, o distribuirla, o compartirla, o traerla, ¿verdad? Aunque parece insignificante este servicio de llevar, traer, dar, como que no se necesitara sabiduría, una gracia o una necesidad o dones y talentos espirituales como lo requiere la predicación y la enseñanza, la Biblia sí le da una importancia que nos asombra, porque para el simple hecho de llevar, de ser una especie de meseros, de mensajeros, de administradores, la Biblia pide una serie de requisitos muy elevados para el simple servicio de traer y llevar alimento y sustento a una viuda y el repartimiento del pan. La Biblia les pide mucho a este tipo de personas, y aquí caigo un poco yo en el error de mencionar como que este tipo de personas, ya sea diáconos y ancianos, son quienes deben de llevar una elevada vida espiritual, pero ese es un error. Es un error mencionar, como lo acabo de hacer también yo, que este tipo de personas son las que deben de llevar una vida espiritual fuerte, madura, sólida, sino que la vida cristiana, todas las personas, independientemente de que sirvan o no, si no eres diácono, si no eres pastor, si no eres anciano de la iglesia, todos deberíamos de vivir bajo esta misma altura y principios: sabiduría, buen testimonio, llenura del Espíritu Santo, buen testimonio de los de afuera y de los de adentro. Es decir, que los requisitos, toda la iglesia en general, la congregación local, debería de tener este tipo de vida espiritual que la Biblia enseña, para que sea muchísimo más fácil, ¿verdad? Pero como dice el autor, ¿qué importancia es la que le estamos dando? Cada congregación local va a responder esto, porque decía el autor en los primeros renglones del estudio que a veces se confunde, que el diácono es el que puede, ¿cómo se le llama? El que lleva a cabo el velar espiritual, el velar, el cuidado y la vigilancia espiritual de la iglesia, que es el diácono el que la lleva, y que el anciano es el que simplemente se encarga de llevar recursos, de administrar bienes, y ahí estamos invirtiendo los roles. Se trata de poner cada cosa en su lugar, de que el anciano cumpla su papel, los ancianos cumplan su papel de vigilar, velar la iglesia, velar por la iglesia, de enseñar, de compartir la palabra, de llevar a cabo el cuidado de la iglesia local, los ancianos, mientras que los diáconos llevan a cabo la labor de la administración, los recursos, las necesidades físicas y materiales recaen específicamente sobre ellos, para que no nos metamos en áreas equivocadas, sino que cada oficio funcione de manera correcta. Por ejemplo, pues un plomero, ¿verdad? Las personas que son exclusivamente plomeros, pues no se van a meter al campo de la agricultura, y el que se dedica al campo de la agricultura no se va a meter al campo de la plomería o de la electricidad, porque son dos oficios totalmente diferentes. Entonces, por eso menciona la Biblia que estos dos oficios dentro de la iglesia eran necesarios hace 2000 años, y la iglesia de hace 2000 años sigue rigiéndose bajo los mismos principios bíblicos. Entonces, ¿debe de seguir habiendo ancianos? La respuesta es sí. ¿Debe de seguir habiendo diáconos? La respuesta es sí. ¿Cada uno tiene una función? La respuesta viene a ser sí, y debemos de conocerlas. El autor mencionaba esa importancia, que no las confundamos,
el oficio del diaconado, la Biblia dice qué es lo que hacen para no hacer cosas que no dice la Biblia ni que inventemos nosotros mismos. Dice el autor en el punto, en el párrafo que leíamos: en muchas iglesias actuales los diáconos han asumido el papel de la supervisión espiritual, es decir, ellos son como que los supervisores, los obispos de la iglesia, y no es una labor llevada a cabo por el diácono. Los diáconos simplemente es administración, apoyo en la necesidad en la física, material, toda necesidad física, material que surja dentro de la congregación local puede recaer sobre la labor de un diácono, como dice la Biblia. Y mientras que la labor del cuidado pastoral recae también sobre los ancianos, como dice la palabra del Señor. Dice el autor: sería beneficioso para las iglesias poder distinguir nuevamente entre las funciones, que es lo que estamos aprendiendo hoy. Que es necesario saber que estos dos oficios son diferentes y que estos dos oficios tienen características y tareas también diferentes que no podemos confundir, ni inventar, ni agregar de nosotros. Hace una pregunta el autor: ¿no necesitan las iglesias ambos tipos de servicio? Pues obviamente, en una congregación donde cada quien cumple su papel, porque Pablo recuerda que la iglesia es un cuerpo y que el cuerpo tiene distintos miembros y que los miembros cumplen diferentes funciones, pues obviamente un cuerpo con varios miembros y que saben lo que van a hacer, pues en la iglesia también es lo mismo. Si en una congregación local hay un cuerpo de ancianos espiritualmente maduros que pueden llevar a cabo la vigilancia y el bienestar de la iglesia, y al mismo tiempo diáconos que se encargan de ministrar, de apoyar en conjunto con los ancianos, pues esta sería una congregación saludable y sana, no una congregación donde toda la labor recae sobre una sola persona, porque ya veíamos el principio que Jetro le da a Moisés, donde le dice: la labor que tú llevas no es labor para un solo hombre. Entonces, en la iglesia nunca ha sido la voluntad del Señor que un solo hombre gobierne la congregación local, que el ministerio, que toda la labor caiga sobre un solo pastor. Y como veíamos los peligros de que sea así, pues hay varios peligros que ya mencionó el autor. Ahora voy a mencionar la información que yo le compartí hace un momento, que era la de cuáles son las funciones. Ya vimos aquí, ya leímos más bien en la palabra del Señor por qué razón surgen los diáconos, cuáles son los requisitos, los leímos de una manera acelerada, y vamos a continuación a leer la función. El concepto de diácono simplemente es un servidor, tanto el anciano es un servidor como el diácono es un servidor, y ambos están en el mismo nivel, ni uno es más ni uno es menos, porque recuerde que la palabra del Señor, cuando Jesús caminaba con sus discípulos y los discípulos le hacen la pregunta: Señor, ¿quién es el más grande del reino de los cielos? En unas versiones modernas dice: ¿quién es más importante? Así preguntaron los discípulos. Jesús no contestó inmediatamente de manera verbal, dando una respuesta a través de las palabras. Toma un niño y lo pone en medio de ellos para que los demás lo vean. Y una vez que ellos ven al niño que Jesús trae a este pequeño enfrente de ellos, se quedaron, yo creo que como que absortos, ¿no? Medios, se quedaron pensando: bueno, ¿y esto qué? Y él le dice: el que quiera ser mayor debe de ser como este niño. El que quiera ser grande en el reino de los cielos debe de servir, debe de aprender a servir. O sea que en pocas palabras les estaba diciendo Jesús: dejen de pensar en la iglesia quién es más importante. ¿Quién es importante? Si llegáramos a hacer esta pregunta, ¿no?
la respuesta, aunque probablemente se diga y se piense, está mal. Si decimos, en una iglesia, ¿quién es más importante? Si Dios llama, si no hay diáconos o si no hay ancianos, ¿qué perjudicaría menos? Las dos perjudican, porque los dos oficios, estos dos oficios en la iglesia local importan. El Señor los estableció, no nos los inventamos nosotros. Fueron los apóstoles guiados por el Espíritu Santo los que establecieron este modelo de cómo la iglesia se desenvolvería o cómo la iglesia funcionaría y quiénes serían los servidores dentro de la iglesia. De manera que no es más el anciano por enseñar y predicar, y no es menos el diácono por simplemente administrar. Es como si yo le hago una pregunta, es una pregunta muy válida. Si usted contestara, no, es que es más importante el anciano, entonces tu mano es más importante que tu pie. No es que es más importante el diácono que el anciano. Si caemos en el error de pensar que uno es más importante que el otro, estamos en un error garrafal. Aunque una sea la función de uno y del otro, no podemos decir que uno importa más que el otro, porque los dos son servidores del Señor. Los dos sirven, los dos desempeñan una función importante en la iglesia. Y caer en el error de decir unos valen más, unos pesan más que otros, es un error equivocado. Porque en la Biblia nos llama a todos servidores. Recuerden que nuestra identidad es muy importante. Esto es muy importante grabárnoslo. Nuestra identidad como espiritual, nuestra identidad cristiana, no recae en el papel que llevamos a cabo. O sea, nuestra identidad está en Juan 1:12, que dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creyeron en él, les concedió la potestad de ser hechos hijos. Nuestra identidad es la de hijos, no es la de nuestra función. Entonces no creas que tu identidad es ser pastor. Esa es la función que cumples dentro de este cuerpo local que es la iglesia. La Biblia dice que somos hijos del Señor, tanto el que limpia, el que barre, el que predica, el que enseña. Ninguno está por encima del otro. Y si piensas lo contrario, quiere decir que piensas como los discípulos antes de convertirse en fieles apóstoles del Señor, que pensaban que unos eran más importantes que el otro. Nadie importa, en la iglesia nadie importa, el único que importa es Cristo. Los demás tenemos que asumir un pensamiento de servidores, un pensamiento de servir. Dice la Escritura, venimos a servir. Jesús no vino a ser servido, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Y lo demostró en el Evangelio de Juan capítulo 13, cuando Jesús hace uno de los actos más humillantes, que era el de lavar los pies de sus seguidores. Esa labor de lavar pies era llevada a cabo en la cultura de aquella época por los esclavos. Eran los esclavos los que lavaban los pies, eran los esclavos en el contexto de la época grecorromana los que llevaban a cabo el lavamiento de los pies. Y Jesús se rebaja, vamos a utilizar la palabra, se rebaja hasta lo sumo. La palabra lo dice mejor en Filipenses: se humilla hasta lo sumo Jesucristo. ¿Y cuál es su máxima humillación? Se está humillando en lavar los pies. Y qué curioso, ¿no? Que el Salvador de todos los hombres venga a lavar, venga a servir, venga a humillarse. Y hoy en día se entienda que el ministerio no se vea que en los ministros del día de hoy no están dispuestos a humillarse. Creen que tienen privilegios, creen que son superiores, creen que merecen tratos preferenciales, creen que son ganadores o que merecen un reconocimiento o aplauso. Pero qué verdad tan diferente, qué cosas se ven tan diferentes a como lo dice la palabra del Señor. El carácter del siervo del Señor debería de ser como el de su Señor, nuestro Señor Jesucristo. Tener una actitud servicial. Los apóstoles, a pesar de ser apóstoles, lo leíamos en la carta de Pedro,
Dice Pedro, yo anciano, juntamente anciano con vosotros. No dice yo soy apóstol, superior a ustedes, sométanse a mí. No dice eso. A Pedro se veía a sí mismo como un anciano más de esa iglesia local. Entonces, la Biblia nos trata o nos ubica. La Biblia está escrita para ubicarnos y que nos haga poner los pies en la tierra, porque hoy se ven muchas cosas, se ven muchos errores, se ven muchos malos testimonios de siervos y ministros que se sienten merecedores de un trato grande, digno, importante, desean un reconocimiento, o incluso muchos aspiran a este tipo de oficios dentro de la iglesia para satisfacer su necesidad de sentirse grandes o importantes. Jesús dijo, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, sea el que más sirve. Entonces, de esa manera debe de entenderse el ministerio. Los ancianos son servidores y no importan más que un diácono. Los diáconos son servidores y no importan más que los ancianos. Ambos oficios son importantes, como lo son tus manos y tus pies. Si a ti te dijeran, ¿qué quieres perder? ¿Una mano o un pie? ¿O qué quieres perder? ¿Te gustaría perder las piernas o las manos? Tanto una como otra traería repercusiones y traería consecuencias, y nadie quisiera experimentarlos. ¿No es cierto? Entonces, no podemos caer en el error de decir que un ministerio importa más, porque es gracias a esa falacia, a esa herejía y a ese error que muchos ministros se ponen encima de otros y dicen, es que yo soy apóstol y yo importo más en la iglesia, yo tengo más autoridad, no, es que yo soy aquello, y vemos una lucha equivocada, una iglesia malentendida, una iglesia que no ha comprendido cuál es el principio o los principios del servicio que nuestro Señor Jesús dejó aquí establecidos en su iglesia. Entonces nosotros no vamos en la iglesia local debe de seguir las pisadas no de otras congregaciones locales que están haciendo un nuevo modelo de gobierno en la iglesia o que se conducen de esta manera. La iglesia local debería de conducirse acorde a las escrituras, y la Biblia dice que los ancianos cumplen un papel importante y que los diáconos cumplen un papel importante, y que ambos oficios deben de operar bajo el mismo principio, la humildad y el servicio. Por eso es muy importante también lo que le voy a comentar a continuación, el ministerio del diaconado. ¿Qué es lo que hacían los diáconos? ¿Qué función desempeñaban? Y lo que hacían. Mire, la función... Yo he escuchado en algunas iglesias que, por ejemplo, a los que comparten la palabra les dicen siervos, pero así creo que allí es una confusión, como veíamos, ¿no? Que obviamente sí, todos somos servidores, ¿no? Pero dices que diácono significa específicamente eso, ¿no? Son un grupo de servidores que se encargan de resolver, de atender las necesidades físicas, materiales dentro de la iglesia local. Específicamente en la Biblia habla lo de la distribución. Entonces, como decías, todos somos siervos hasta cierto punto, ¿no? Siervos espiritualmente, todos somos siervos, servidores, esclavos del Señor. Y sin embargo, los diáconos llevan desempeñan una labor importante y al mismo tiempo delegada por la misma congregación local. Entonces, la Escritura menciona en la palabra del Señor claramente esto. Dios les bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga. Mira, siéntense, por favor, Aarón. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver la escritura donde dice en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 se menciona por qué razón
los diáconos surgieron como una necesidad dentro de la iglesia local. Y vamos a ver las diferencias entre estos oficios que la Biblia mencionaba hace 2000 años también. En Hechos capítulo 6:1 dice que se establecieron servidores para atender la distribución diaria de las viudas. Por esa razón surgen, porque las viudas estaban creciendo dentro de la iglesia y no había quien atendiera todas estas cosas. Amén. En Hechos 6, capítulo 1 al 6, versículo 1 al 6, y en Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13, vamos a leer la primera carta de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Dice así. Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13, el apóstol Pablo menciona los requisitos que debe de tener un diácono. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Dice: no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En el capítulo 3 del apóstol, el que el apóstol Pablo menciona, se alcanza a ver la diferencia desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Menciona los requisitos para los ancianos o los obispos. Y del versículo 8 al versículo 13 menciona los requisitos de los diáconos. O sea que estos dos ministerios, estos dos oficios dentro de la iglesia, pues son dos cosas separadas. La Biblia dice que es uno, no es lo mismo un diácono, no es la misma función la de un diácono a la que lleva a cabo un obispo. No es la misma función de un obispo la que lleva a cabo un diácono. Y aunque los requisitos prácticamente casi son similares o casi son iguales por una que otra cuestión, sí se menciona la diferencia de lo que va a ser uno y va a ser otro. Amén. De hecho menciona también que ellos, también los diáconos, deben de ser maridos de una sola mujer. Y dice desde el versículo 1 cómo deberían de ser: honestos, personas que no tengan intenciones escondidas, personas que tengan intereses equivocados en la palabra del Señor. Porque dice la Escritura, Dios le decía a este profeta llamado Samuel, cuando vio a uno de los hijos de David: no mires a su parecer ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Jehová no mira como el hombre mira. Nosotros ciertamente, los seres humanos, vemos lo que tenemos delante. Yo puedo ver a una persona, prejuzgarla, decir esa persona es así, pero mi juicio no es correcto, porque el que conoce el corazón es Dios. Por eso dice la palabra que Dios, que conoce los corazones, Él sabe, ¿verdad?, cuando las personas estamos mintiendo. Sabe cuando las personas estamos ocultando la intención, el motivo del querer entrar a servir en la iglesia, porque ese es el tema que estamos tocando, el liderazgo de la iglesia, quiénes van a servir y por qué van a servir. Porque a veces la gente al venir a una congregación local dice: no, yo quiero hacer esto porque quiero reconocimiento, quiero que me traten bien, yo quiero predicar, yo quiero servir, yo quiero ser diácono, yo quiero ser maestro. Está bien el desear servir, pero lo que pesa es la intención o la motivación. Decía un pastor muy sabio, decía una frase: al Señor no le interesa tanto el qué haces, sino el por qué lo haces.
O sea, si usted quiere predicar, muy buena, es buen deseo predicar, buen deseo el evangelizar, pero ¿cuál es la motivación? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Lo hacemos para que el Señor sea glorificado? ¿Lo hacemos para que el Señor sea conocido? ¿O lo hacemos simplemente para que yo me sienta grande entre los demás? Y cuando uno busca sentirse grande sobre los demás, caemos en el error que menciona el apóstol Pablo cuando dice: ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Dice la Biblia que no podemos sentirnos superiores a los demás. No podemos sentirnos mejor, más grandes, que sabemos hacer las cosas mejores que otros, porque no es cierto. Cuando hacemos eso caemos en un error, y dice el versículo 8 que los diáconos deberían de ser honestos. Dios conoce si mi servicio es honesto, si lo que hago para el Señor realmente se lo estoy ofreciendo a Él, o si simplemente lo hago para sentirme bien conmigo mismo. Dios sabe eso. Si mi servicio es honesto, Dios lo sabe. Amén. Y dice, sí, y deben de ser sin doblez. La palabra doblez es tener esa doble vida, esa, como dicen por allá, muy conocido, ¿no? De aquí en la iglesia somos unos y allá en la calle somos otros, ¿no? ¿Cuántas veces se ha visto en las iglesias que en las congregaciones todos los hermanos hablan Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya, santo, pero cuando uno se los llega a encontrar en la calle o en la escuela o en el trabajo y te tocas escuchar que hablan mal, hablan leperadas, hablan cosas con doble sentido, hablan o incluso, como dice aquí, son dados al vino. Esto se llega a ver dentro de las iglesias, que a veces hay gente que no tiene un buen testimonio como cristianos y siendo ya creyentes de tiempo, 2, 3, 5 o más años en la fe, y aún estas cosas no se aprecian. Esas personas no deberían o no califican para este servicio, para la diaconía, para el diaconado. No hay honestidad, sin doblez. Dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y esto es otra cosa que al Señor le importa mucho. Que en el ministerio a veces se dice, yo escuché un testimonio de un pastor que decía que cuando fueron a un seminario bíblico, estaban en un seminario los que querían prepararse, formarse para conocer más de la palabra del Señor, y entre los aspirantes al seminario, uno le dijo al otro, oye, ¿tú aquí por qué estás? Y el que le preguntó dijo, yo estoy aquí porque yo quiero servirle a Dios. Buena respuesta. Y el otro, ¿y tú por qué estás? Y ese respondió, yo estoy aquí porque en las iglesias se gana bien. Entonces, eso es un error, meterse al ministerio por pensar que esto es una empresa, porque se le gana. Hermanos, en la iglesia no se gana. Nunca, dice la Biblia que hubo una ocasión donde un varón entendió que las cosas del Señor se compraban con dinero, y ese era Simón el mago. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que las cosas del Señor se compran con dinero. Entonces, por eso dice la Biblia que otro de los requisitos de los diáconos era no codicioso de ganancias deshonestas. No sea una persona fraudulenta, una persona, ¿verdad?, que le guste, como decimos, aquí en México decimos, le gusta la uña, le gusta robar. Gente que vende, incluso un cristiano sin ser diácono, que sabe que es observado por Dios las 24 horas del día. Si tiene un negocio, sabe que si vende debe de dar el peso justo. No debe de, si estás vendiendo frijol, el kilo justo. Dice la Biblia, pesas justas, balanzas justas. Hasta en eso se fija el Señor, porque de lo contrario es ser codicioso de ganancias deshonestas. Aquí en la congregación hablábamos hace unas semanas atrás que conocimos a un ministro de por acá cerca, que él ofrecía, tenía una escuela, una universidad supuestamente, que ofrece carreras teológicas y no sé qué tantas cosas.
y todo el certificado y todo, porque él pinta la universidad como una universidad. Usted sabe que si se mete por ejemplo, a estudiar para ser médico, le dan su diploma, su cédula profesional que acredita, y la titulación es muy cara, hermanos, en las carreras. 20,000, 30,000, 50,000 pesos, una titulación legítima. Y este señor, ¿verdad?, que es cristiano y supuestamente era pastor, tenía una universidad y estaba dando títulos patito que no funcionaba. Era un fraudulento y era un ministro de la palabra del Señor. Entonces todas estas cosas se ven, a veces pensamos ¿por qué Dios las permite? Pero recordemos que Dios va a llamarnos a todos a cuentas. Cada quien va a dar cuentas. Cuando estemos delante del Señor, escucharemos dos frases. Una, o será: bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O será: mal siervo fiel, ¿verdad? O siervo inútil, como le dijo el Señor a ese otro siervo. Si queremos recibir la primera frase del Señor, pues hay que servirle con un corazón sincero, no buscando ganancias en el ministerio, no buscando fraudear, ni engañar, ni ser deshonestos, porque dice el versículo 9 también, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Fíjese, acá está muy, muy tremendo, porque todos los seres humanos tenemos conciencia, ¿no es cierto? La conciencia es aquella que nos redarguye, nos está acusando cuando hacemos lo malo, cuando hacemos que le levantaste la voz a tu esposa, que a lo mejor fuiste descortés con el de la tienda, qué sé yo, ¿no? Todos tenemos conciencia. Y dice la Biblia que es necesario que el diácono guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Amén. Que tenga siempre esa conciencia, como dicen por ahí, ¿verdad? Conciencia tranquila. El que nada debe, nada teme. No se anda escondiendo de nada, porque sabe, yo no le echo el mal a nadie. Yo tengo buena relación con las personas, con los hermanos de la iglesia, a nadie le debo nada. De allá afuera en mi trabajo pueden preguntar por mi trabajo, etcétera. Tengo limpia conciencia, decía el apóstol Pablo. Y lo pide en el versículo 8, que ejerzan la fe con limpia conciencia. Y dice el versículo 10 que también deberían de ser sometidos a prueba. O sea que si alguien deseaba ser considerado a atender, a simplemente llevar la administración a las viudas, esa persona tenía que ser pasada a prueba. O sea, la iglesia era la que veía su testimonio, veía su comportamiento, su conducta, y los que lo conocían y los que lo veían decían: el hermano se conduce bien, claro que él puede llevar a cabo el diaconado, es un hombre fiel, ejemplar, tiene a sus hijos, ha criado hijos piadosos, hijos santos en el Señor, tiene un matrimonio ejemplar, puede él llevar a cabo el diaconado. Por eso aparentemente son muchos los requisitos, pero como decíamos, estos requisitos no son exclusivos de los diáconos. No quiere decir que porque el diácono tenga que llevar a cabo esto, el que no es diácono no lo lleve. Todos los cristianos deberíamos de vivir esta vida. Amén. Seamos diáconos, o seamos ancianos, o seamos lo que seamos, todo cristiano está obligado por la fe que profesa a vivir de acuerdo al estándar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así debe de ser. No nada más, porque a veces dice la gente: oye, hermano, y usted échele ganas, ¿cómo va? Ay, bien, pero pues yo no sirvo, hermano. No, pero aunque usted no sirva, aunque usted no esté sirviendo, debe de comportarse y vivir una vida agradable delante del Señor. Amén. Tener un buen matrimonio. Si no predica, el hecho de que no prediques, tú debes de llevar un buen matrimonio. Amén. El hecho de que no enseñes algo en la iglesia, tú debes de tener una buena crianza con tus hijos. Amén. Esto es lo que tenemos que ir entendiendo, cómo Dios desea que sus servidores sean. Amén. Amén. Dicen yo escuchaba por ahí un dicho, no sé si lo han escuchado, el que dice que si la cabeza está mal, el cuerpo está mal.
Entonces, si nosotros andamos mal, si nuestra cabeza anda mal, lo demás no funciona. Y es en lo mismo en las congregaciones locales. Si hay servidores con principios bíblicos, con corazones sinceros delante del Señor, maduros espiritualmente, pues la iglesia va a ir avanzando. Amén. Pero si está al revés, si somos personas egoístas, codiciosas, inmorales, fraudulentas, y aún así, esas son la calidad de vida de los servidores, pues para allá va la congregación. Entonces necesitamos, por eso a Pablo le importaba mucho, tanto le importaba esto de los requisitos de los ancianos y de los diáconos, que se lo dice a Timoteo. Timoteo, yo ya me voy, ya he acabado la carrera, he guardado la fe, yo ya voy a dar cuentas con mi Señor, pero tú te quedas. Y ahora que tú te quedas, los que se levanten después de mí y de ti, deben de seguir viviendo esta vida como nosotros la vivimos. En el versículo 12 también decía que estos son las mujeres, fíjese, aún Dios le presta atención a la conducta de la mujer en la Biblia. Amén, dice que la mujer debe de ser honesta. Menciona cómo debe de ser el perfil de una mujer cristiana. Amén. Hoy en día ya vimos que allá en el mundo se nos ha vendido la idea de que la mujer, pues como ya se ha denigrado. La mujer de hoy en día, ¿verdad? Se viste casi desnuda, muchas muchachas, ¿verdad? Así caminan, así andan. Se habla del empoderamiento femenino, de que la mujer es esto, es aquello. Y se ha desvirtuado tanto, pero tanto la imagen, que el Señor dice esas cosas que en el mundo pasen, pero en la iglesia no deben de suceder. Amén. Al Señor le importa mucho eso. Dice, las mujeres deben de ser honestas, en primer lugar, ser transparentes, que no encubran nada. Amén. Que sean sinceras, honestas, como un cristal donde no se ve mancha alguna. No calumniadoras, ¿verdad? Sabemos que se habla mucho de que uno de los pecados muy comunes de muchas señoras es que les gusta mucho el chisme, que oiga, fulanito esto, que fulanito, y siempre están cuchicheando, ¿no? Aquí le llamamos chisme. No sé cómo le dicen en otros lugares, chambres también he escuchado que le dicen a los chismes, pero al Señor no le gusta eso. Dice, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Fíjese cómo Dios pide que también sus siervas, así como Dios pide al siervo del Señor ser grato, ser limpio y ser recto, también a las siervas del Señor les pide lo mismo. Amén. Dice, fieles en todo. Y continúa todavía los requisitos para los diáconos: sean maridos de una sola mujer. En el Señor no hay cuestiones que se ven hoy en día. Yo platicaba con mi esposa que estamos trabajando ahí en la escuela y nos ha tocado ver cómo estas generaciones nuevas de muchachitos de 12, 13, 14, 15 años, cómo ha cambiado la mentalidad de los jóvenes de ahora a generaciones anteriores. Yo me acuerdo que en mi adolescencia, cuando iba todavía a la secundaria, se escuchaba de que el muchachito se emocionaba por dar su primer beso en aquella época, ¿no? Pero ahora escuché una plática de jóvenes y estaban muy emocionados todos. Decía, yo ya di mi primer beso de 3. Yo me quedé así como de, ¿qué dijo? Pero esa es la modernidad de hoy, ese es el mundo que se está desmoronando, cómo la sociedad está... Jesús lo advirtió claramente, el mundo se va a volver como Sodoma y Gomorra y estamos yendo hacia allá. Para allá nos dirigimos, hermano. Simplemente que la iglesia debe de velar y de entender que las costumbres de afuera no deben de entrar dentro de la iglesia. Amén. Y para que la iglesia se conserve en la santidad del Señor, en la salud de una iglesia saludable, necesitamos que los ministros tengan estos principios bien claros. Amén. Bien arraigados en su corazón. Maridos de una sola mujer, es decir, que el diácono debe de ser un hombre fiel y leal a su esposa, un hombre que cuide su hogar, que cuide su matrimonio, amén, que tenga su esposa,
que el matrimonio también le glorifica al Señor. Amén. A veces pensamos como que al Señor le glorificamos nada más por cantar o por alabar. Dice el Señor, no, tu matrimonio, yo veo cómo te conduces con tu esposa, cómo la tratas, cómo le hablas, si eres áspero con ella, si eres violento, porque como pastores, yo he escuchado testimonio de otros pastores que hemos atendido casos de mismos cristianos y ministros donde se suenan a sus mujeres, les pegan, ¿no? Hay cristianos donde sus matrimonios como que no revelan el misterio de Cristo y la iglesia. Cada matrimonio debe de anunciar al mundo la relación maravillosa entre Cristo y nosotros. Amén. Eso es lo que Dios desea. Por eso decía aquí que también los diáconos deberían de ser maridos, una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos, hombres de sacerdotes de su casa, cuidadores de su familia. Un diácono debe ser una persona que le importe cómo va su familia, hermanos. Sabemos nosotros un error que se comete muy a menudo, que los hombres, pues los que llevamos a cabo el sustento, los que salen a trabajar, los que son los proveedores del hogar, eso es muy importante en la palabra del Señor. Pero también a veces me tocó escuchar en algunos casos, algunos hermanitos conocidos, que le decían a la familia, es que yo ya di todo, yo cumplo contigo simplemente dando, ya di el gasto, ya de ahí te bolas. Y está mal también. No nada más el ser hombre y el ser esposo es dar gasto, sino también ver cómo van los hijos, hablar con ellos, el orientarlos, el traerlos, no simplemente llevarlos, porque hay iglesias, ¿verdad? ¿Ustedes dónde son, hermanos? ¿De Guerrero, de aquí de México? Mira, son costeños. Son costeños mis hermanos. Y hay congregaciones, por ejemplo, en las iglesias de aquí de México, se tiene la costumbre de que hay escuelas dominicales en las iglesias. Y es bueno que en la iglesia haya escuela dominical, donde estos pequeños pues se les enseñe la palabra. Pero la escuela dominical no hace milagros. ¿Qué quiero decir con esto? La escuela dominical no va a hacer que tu hijo sea un hombre de bien simplemente por llevarlo a la escuela. En la escuela se refuerzan lo que se les debe de estar enseñando en casa. En casa se les debe de estar enseñando a orar, en casa se les debe de estar motivando a alabar, en casa se les debe de estar motivando a escudriñar, a atender la palabra. La escuela dominical no hace los milagros, hermano. Porque a veces decimos, ¿cuántos testimonios? Es que, fíjese, hermano, ore por mi hijo. Es que mi hijo iba a la escuela, iba a la iglesia. Pues iba, pero en la casa nunca se hizo nada. Y por eso Dios nos recuerda en su palabra diciéndonos que los diáconos no solamente sean buenos maridos, sino que también gobiernen bien sus casas, que vean, me decía mi esposa en una ocasión, me jalaba la oreja, ¿te sabes el nombre de los amigos de tus hijos? ¿Sabes cómo se llaman? Ahorita mis hijos están pequeñitos, pero cuando ya van a la secundaria, a la preparatoria, ¿no? A veces nuestro error de padres es dejarlos como que vayan creciendo. No, nuestra responsabilidad es inculcarlos, darles buen testimonio, presentarlos al Señor, darles buen ejemplo para que ellos también sigan las pisadas. Amén. Amén. Porque dice la Escritura eso. Dice dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza que es en la fe, que es en Cristo Jesús. Estas personas, un diácono era en aquella época quien llevaba a cabo un diaconado irreprensible, ganaba una confianza muy grande en la iglesia. Por ejemplo, hombres como Esteban, que murió, fue el primer mártir, pero hombres como Felipe, que fue otro de esos 7 que escogieron juntamente con Esteban, cuando dice, se conocía que tenía hijas profetisas y que de vez en cuando se hospedaban en sus casas. Este hombre de Felipe era un hombre con un muy buen testimonio dentro de la iglesia local, porque ejercía fielmente su diaconado. Amén. Entonces,
Esto simplemente leyendo el libro de los Hechos, y vamos a mencionar este ministerio de los diáconos, en qué se diferencia del ministerio de los ancianos, porque son dos cosas diferentes, la Biblia lo enseñó. Los ancianos, veíamos hace unas semanas atrás, que se dedican a la enseñanza, a la exhortación, a la disciplina y al cuidado de la iglesia, los ancianos. Eso lo vimos en 1 Timoteo 5:17 y en Tito 1:9. Mientras que los diáconos en Hechos 6:2-3 se dedican a la administración y al apoyo de las necesidades materiales. Son dos cosas diferentes. Otra función es que los ancianos se dedicaban en la iglesia del Nuevo Testamento a dirigir y a velar por las almas. Ellos velaban, ¿verdad? El ministrar una congregación, pues no solamente es venir y pararse y predicar, sino pues que estés orando por la gente, que estés orando, que cuando hay algún problema de algún hermano de la iglesia, pues buscas también involucrar, ayudar, ver cómo poder apoyarles, ¿no? Ver por su bienestar espiritual. Y esto involucra muchas cosas, involucra el aconsejar, porque una cosa es predicar desde aquí, enseñar desde aquí, y otra cosa es dar un consejo ahí en la casa. No, mire hermana, fíjese que no es así, es de esta manera, la Biblia dice esto, ¿no? Entonces los ancianos tienen que, su labor, su ministerio, se radica también en velar y el cuidar las almas, el rebaño del Señor, porque ahorita que decíamos que vamos a dar cuentas, nosotros los pastores, Dios nos va a pedir cuentas de todas las ovejitas que llegaron a la iglesia. ¿Cómo las trataste? Las ovejas, pues no son nuestras, hermano. Cada persona es un alma comprada a un precio de sangre. Por eso maltratarla, abusar de las ovejas de la iglesia, hermanos, qué bronca se va a meter una persona que maltrate y que dañe la iglesia del Señor. Y el ejemplo está con el apóstol Pablo antes de ser Pablo, ¿no? Cuando andaba desolando y arrasando la iglesia y sentía que ofrecía servicio a Dios, el Señor le paró los tacos, lo detuvo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y no, yo no te persigo a ti, lo haces a mi iglesia. Y atentar contra la iglesia es atentar contra el Señor. Por eso los ancianos o los que ejercemos una función de cuidar, de velar por el rebaño, es ver realmente a cada persona como muy importante para el Señor. Amén. Verla, esa hermanita, por muy ancianita que esté, o aquel hermanito, ¿verdad? Como dice la Biblia, no hacer distinción o hacer acepción de personas. Porque lo mencionaba la carta de Judas, ¿no? Que en algunas iglesias aquel que venía lleno de oro, ¿verdad? Con brazaletes y grandes vestidos, pásele aquí, siéntese al frente. Y usted, ¿verdad? Que no viene todo bien andrajoso, váyase hasta allá al rincón. Eso es muy mal delante del Señor. No podemos hacer eso. Cada persona, sea rica, sea pobre, a Dios le importa igual, hermano. Amén. Por eso dice la Biblia que los ancianos velan y deben de velar por las almas, orar por ellos, visitarles, aconsejarles, acompañarles. O cuántas veces nos ha pasado, ¿no? Que llega a fallecer un hermanito o un familiar del hermanito de la iglesia y hay que estar en el funeral, dando palabras de consuelo, dando aliento. O si un matrimonio, ¿verdad? Si yo como pastor estoy viendo que en mi iglesia hay problemas matrimoniales, yo tengo que intervenir, hermano. Pues dando un consejo, a lo mejor dando un mensaje de la palabra del Señor de acuerdo al matrimonio. O si no sigue esto, pues viendo, y hermanos, hay que apoyar, hermanos. Amén. Eso lo hace los ancianos velaban por las almas. En Hebreos 13:17 dice que ellos darán cuentas, ¿no? Como quien vela por las almas. Los diáconos no gobiernan, ellos no vigilan el bienestar de las almas, ellos no hacen eso.
Ellos lo que hacen es servir bajo la dirección de los ancianos. Si un anciano dice, oye hermano, fíjese que aquí hay tal situación, hay que llevar pues tal despensa para la hermanita fulana, ¿verdad? Que ya lleva 2 meses enferma. Llévasela, hermano, pues un diácono puede ser enviado por una anciana, hermano. Amén. Dice, ellos se encargan de la administración y ayudan bajo la dirección de los ancianos. Es decir, que el diácono no se manda solo, ¿estamos de acuerdo? El diácono, recuerde que la Biblia dice que hay autoridad en el ministerio. Entonces el Señor nos pone bajo autoridad y nadie puede gobernarse solo. Otra función del ministerio del anciano es, dice, la palabra y la oración. Hechos capítulo 6:4 dicen los apóstoles, decían los apóstoles, no podemos dejar la predicación por atender las mesas. Nosotros nos vamos a dedicar a la palabra y la oración, mientras que los diáconos, iban a encargarse de las obras de misericordia y del cuidado de la congregación. Me quedan las últimas 2. Decía que los ancianos también se dedicaban a la enseñanza y a la predicación. Y mire, yo he visto, yo hablando aquí como morelense, en la congregación, en las iglesias que se ve, que yo conozco de Morelos, yo me he dado cuenta que hace falta mucha enseñanza, que a veces los cristianos van los domingos, y qué bueno que vayan, pero los cristianos no tienen enseñanza de la palabra del Señor. Yo he sabido de algunos cristianos que luego vienen los testigos y nos los convierten a testigos. O vienen, o cristianos que se vuelven a la católica. Y a veces decimos tal vez, es que el hermano, bueno, sí, el hermano es responsable de lo que va a decidir, pero nuestra responsabilidad es enseñar también. Es afirmar, hermano, fíjese que la palabra dice esto de Cristo, la palabra dice esto del Espíritu Santo. Que enseñemos bien la palabra y la doctrina del Señor. A mí, que la iglesia tenga doctrina. A veces a muchos pastores no les gusta hablar de doctrina, pero es bueno que la Biblia dice que tengamos doctrina, arraigados en la doctrina de los apóstoles. Amén. Así lo dice también Hechos capítulo 2 y capítulo 4. El otro, en otra función de los diáconos, ya lo vimos que era la administración. Los ancianos deberían de ser aptos para enseñar, de buen testimonio, y no podían ser recién convertidos. O sea, alguien que se convirtió hoy o hace un año, y ya al siguiente año ya estar siendo anciano, no se puede. O pastoreando, no se puede, ¿verdad? Es un recién convertido. Dice 1 Timoteo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Neófito quiere decir eso, recién convertido. Y es que un recién convertido, pues Pablo asocia mucho el crecimiento en lo natural como en lo espiritual. Cuando nacemos en Cristo, estamos recién nacidos, hermano. Y pasan los años, y así como los niñitos empezamos a gatear, empezamos a caminar. Ya hay unos que ya corren. Hay otros que ya se les puede delegar autoridades como la edad de mis chiquitos, ¿no? Yo no le puedo delegar lo mismo al que tiene 10 años que al que tiene 3, ¿no? Son diferentes. Lo mismo es en el camino del Señor. Si alguien se convirtió hace un año, yo creo que todavía está en formación, apenas está dando sus primeros pasitos, y no se le puede dar o delegar una responsabilidad de cuidado porque ni siquiera se ha aprendido a cuidar él mismo. Por eso dice el apóstol Pablo que no debería de ser un recién convertido, porque cuando uno es joven, cuando uno está dando sus primeros pasos, hay mucha inmadurez, ¿no? Por ejemplo, en la época de la adolescencia, ¿cómo son los adolescentes por naturaleza? Son inmaduros, todos fuimos inmaduros, ¿no? Adolecer significa carecer, que te hace falta. Entonces, un adolescente son imprudentes, son alocados, arrebatados, creen que ya lo saben todo, ¿no? Y no, dice Pablo, no le den un ministerio y un cargo de anciano a alguien recién convertido, porque ya, dice, se puede envanecer.
O sea, se va a sentir superior, se va a sentir que él es el más grande en el reino de los cielos, y dice, y cae en la condenación del diablo. Porque cuando una persona comienza a elevarse y engrandecerse y a decir, es que yo soy el más grande, ya le dio, dicen por ahí, ya lo envenenó el diablo. El diablo fue eso, empezó a creerse merecedor de la alabanza y de la gloria, y dejó de poner sus ojos en Dios. Por eso Hebreos 12 nos dice a nosotros, puestos los ojos en Jesús, amén, el autor y consumador, para que no pongamos la mirada en nosotros, que siempre esté en el Señor. Amén. Ahora, rápido voy para avanzar a lo que vamos a terminar hoy. Ya vimos la diferencia, ya vimos la labor de los diáconos, la labor de los ancianos, un poco de ellos, se va a estar viendo un poco más adelante. Y vamos a entender qué pasa si en una iglesia se levanta un correcto diaconado, si hay diáconos conforme a la voluntad del Señor, ¿qué consecuencias habrá? Una pregunta, si no hay diáconos en la iglesia, ¿habrá consecuencias? Sí habrá, va a haber consecuencias, pero si los hay y correctamente, va a haber consecuencias buenas. Amén. Ahora, ¿cuáles son las buenas? La primera es que si hay un diaconado en la iglesia sano, lo primero que va a suceder es, se van a atender las necesidades prácticas de la iglesia. Ya vamos a poder encargar situaciones a personas que las pueden llevar. Amén. La segunda es que van a aliviar la carga de los ancianos, ¿no es cierto? Porque es otra realidad, es esa, que en un ministerio donde el anciano, el pastor hace todo, pobres, ¿verdad? Yo escuché un testimonio, lo pueden buscar en internet si quieren, es de una iglesia que se llama Casa de Oración. En esa casa de oración, uno de los pastores más ancianos de ese movimiento fue a oficiar un funeral, y en el funeral, pues el que murió era un pastor, y la hija del pastor le dijo al pastor que le estaba predicando, dice, oiga hermano, yo quiero decirle unas palabras. ¿Y cuáles son? Yo estoy muy enojada con la iglesia. Y le dijo el pastor, ¿pero por qué, hermanita? Dice, no, es que a mi papá la iglesia lo mató. Dice, ¿cómo que la iglesia lo mató? Dice, sí, lo traían así. Él era el que hacía todo, para acá, para allá, subía, bajaba. Y a él era una sobrecarga de trabajo, y se lo acabó la iglesia. Y es que en algunas iglesias el pastor pues hace de todo, totalmente de todo, se encarga de repartir, de llevar, y ni los apóstoles hacían eso. Los apóstoles delegaban la responsabilidad. Le dijeron, diáconos, encárguense de la diaconía, ancianos, encárguense de lo que se debe del cuidado de la iglesia. Nosotros vamos a andar predicando, cada uno funcionaba en su lugar. Por eso, la segunda consecuencia de tener un diaconado correcto es alivian la carga de los ancianos. No es lo mismo, ¿verdad? Cargarte, ¿verdad? Cargar un bulto, unos 2 bultos de cemento, una persona que ya 2, 3 lo carguen, hermano. Nada más un bultito de cemento de 50 kilos, no es lo mismo que uno se lo eche solo a que otro te lo eche, hermano. Entonces, ¿cómo para eso? Fíjese, hasta Dios es sabio, ¿no? Que en el cuerpo pues no nos puso una mano, nos puso 2. No nos puso un pie, nos puso 2. Porque se reparte la carga, hermano. Y por eso en una congregación local va a crecer y va a fortalecerse si hay diáconos que cumplan estos requisitos. Van a aliviar la carga de los ancianos y van a permitir que se concentren los pastores en la oración, en la palabra y en las demás cosas. Amén. Bueno, ese caso que yo les comenté, pues solo Dios sabe qué pasó ahí, ¿verdad? Si abusaron mucho del pastor, si lo traían del tingo al tango, o si su error fue no delegar también autoridad. Amén. Porque hay situación, imagínense, como ministros y hermanos y humanos nos enfermamos. ¿Qué va a pasar cuando el pastor se enferme? Ahora que pasó el COVID, ¿no? Hubo iglesias donde el pastor se enfermó o fue entubado y nadie predicó en la iglesia porque nadie sabía, ¿no?
Entonces debemos de aliviarnos las cargas. O si somos hospitalizados, ¿a poco la iglesia se va a detener, hermanos? La iglesia debe de seguir avanzando, amén, de seguir avanzando en el Señor. Por eso vemos como siempre el tener diáconos en la congregación beneficia a la congregación, alivia las cargas de la iglesia. Tercer punto, el tercer punto es que dan un ejemplo de servicio humilde. Amén. Tener diáconos es bonito porque la iglesia identifica. Cuando son buenos diáconos, identifican la humildad. Y el liderazgo al ministerio debemos de ser ejemplos a los que vienen. Porque viene gente nueva. Y de todas las iglesias deseamos que venga gente nueva, ¿no es cierto? Y queremos que cuando vengan, vean algo bueno. Vean y digan, oiga, yo vi que son muy serviciales aquí. Yo vi que son muy atentos. Yo vi que la primera vez que llegué al culto, me sentaron y me sirvieron y me atendieron. Es bueno ver eso. No que vengan los nuevos y digan, no, yo ya no vuelvo a ir ahí. Ahí se maldicen, ahí le tuercen la boca a uno. No. Dice la Biblia que no debe de ser así. Dar un ejemplo de servicio. Amén. Como dijo Cristo en Mateo 20:28, que Él no vino a ser servido, sino vino a servir y a poner su vida por nosotros. Amén. Ya el penúltimo y último es que la consecuencia de tener un buen diaconado es fortalece la unidad de la iglesia. Amén. La iglesia se une, se fortalece. Hay menos tensiones y más unidad, porque Dios desea eso, una iglesia unida. Amén, un cuerpo bien unido. Y el último, para ir ya al siguiente texto, es tienen promesa de recompensa. Lo leímos en el versículo 13, donde dice, fíjese lo que dice, los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La promesa de ejercer un buen diaconado es, pues ganas una reputación en el reino de los cielos. Amén. Y mucha confianza entre los hermanos. Qué tremendo es, hermano, ¿no? Que a veces uno tiene que pedir un favor. ¿Usted ha pedido favores? Yo sí he pedido favores. A veces necesitamos favores y a veces nos piden favores. Pero qué tremendo es cuando alguien te pide un favor así como que muy grande y que no a cualquiera se lo puede pedir. ¿No es cierto? A veces pedimos, ¿eso se lo pides a quién? A gente de mucha confianza. No se lo pides a cualquiera, hermano, sino a la gente que ya ha demostrado como cristiano vivir una vida cristiana al 100%. Esa es la promesa de un diácono. Obtienen una buena reputación y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Qué tremendo, hermano, ¿no? Ahorita que hablábamos de confianza, se me venía a la mente, aunque no fue diácono, pero José, cuando llega a Egipto y con este hombre que lo compró con Potifar, le confió todo, hermano, ¿no es cierto? ¿Qué puso sobre sus manos? Puso su comida, su trabajo, todo lo que este Potifar tenía, lo depositó en las manos de José. O sea, imagínese el grado de confianza que tenía ese muchacho. José no tenía ni 30 años, hermano, era un muchacho. O sea, imagínese el grado de madurez, la espiritualidad con la que se conducía José, que el pagano le dice, no, pues ahí está todo en tus manos, yo nada más lo único que voy a pensar es en qué como y qué bebo, nada más. Y José leal a esa confianza, cuando esa señora se le insinuaba y le dice, no, yo no puedo hacer eso, mi Señor me ha puesto su confianza en mis manos, ¿cómo yo he de pagarle y fíjese, y eso que era pagano, ¿no? Lo tenía en una estima muy alta. Entonces, para Dios el ser alguien de mucha confianza, y ahí está Daniel en Babilonia, cómo se le encarga
Daniel siendo, fue un cortesano de Nabucodonosor, o algunos otros, o los Sadrach, Mesach y Abednego, se les depositó mucha responsabilidad, pero porque eran dignos de confianza. Amén. Dios desea que todos nosotros nos conduzcamos de esa manera. Amén. Paso al último punto de nuestro estudio que estamos dando, porque lo que damos es un estudio semanal aquí en los días jueves, para avanzar rápidamente en lo que vamos a terminar en esta... no se va a caer allá este chico. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice en nuestro estudio, que nos quedamos en la página 21. Por ahí no tengo por ahí un manual, si no se lo compartíamos a los hermanos para que lo leyeran bien. Bueno, avanzo donde dice acá, el último punto. En página 21 ya vimos los beneficios de tener ancianos, los diáconos, la importancia de tener diáconos y que comparten la carga y el privilegio. Termino con la parte final. Dice lo siguiente: ser anciano, el autor de nuestro estudio dice lo siguiente: ser anciano es el oficio bíblico, lo comparte este hombre como testimonio. El oficio bíblico que tengo como pastor, soy el anciano predicador principal, pero trabajo junto a un grupo de ancianos para edificación de la iglesia. Algunos están apoyando, pero la mayoría... ¿Dónde me quedé? No veo. Amén, gloria a Dios. Así, dice, nos reunimos regularmente para orar, para hablar y dar recomendaciones para los diáconos o para toda la iglesia. Es difícil expresar en palabras lo mucho que estos hombres, dice, me han amado a mí y a toda la congregación, compartiendo la carga y el privilegio de pastorear. Doy gracias a Dios frecuentemente por estos compañeros de trabajo. Claramente la existencia de ancianos es una idea bíblica que tiene un valor práctico. Si se implementa en nuestras iglesias, podría ayudar a los pastores inmensamente, quitando peso de sus hombros e incluso ayudándolos a evitar sus propias tiranías de algunos de ellos. Además, las cualidades de carácter mencionadas por Pablo para los ancianos, aparte de la capacidad de enseñar, son cualidades que todo cristiano debería de tener, como mencionábamos hace un momento. Y por último, reafirmar públicamente a ciertos individuos como ejemplares, entonces ayuda a presentar un modelo para otros cristianos, especialmente para los hombres cristianos. De hecho, la práctica de reconocer a hombres piadosos, sabios y confiables como ancianos es otra marca de una iglesia sana. Aquí terminamos hoy citando lo que dice Tito capítulo 1, ahí terminamos. Vamos a esta carta de Pablo a este varón que también él ministró. En el capítulo 1 dice versículo 5 en adelante: por esta causa te dejé en Creta. Fíjese lo que le dice Pablo a Tito: te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vemos que Pablo era un hombre muy usado por el Señor, muchos dones del Espíritu Santo se movieron en el apóstol Pablo, sanidades, profecía, mucho del Señor se veía en Pablo, y él entendía que él no iba a ser eterno. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ninguno de los otros, ningún pastor, ningún ministro va a ser eterno aquí. Nuestra responsabilidad es preparar a esta gente que tenemos, preparar a las nuevas generaciones, porque tarde o temprano les vamos a dar a ellos la batuta. Es como esa carrera de relevos, ¿la ha visto, no? Cuando son 5, uno corre su tramo y al otro ya adelante lo está esperando el otro agarrando el palo, lo recibe y agarra, y así se la van pasando. Lo mismo es aquí.
Pablo no dijo, yo soy el más grande, yo voy a hacer todo, todos se me sientan, ustedes son unos inútiles. No hizo eso Pablo. Pablo entendió al Señor, comprendió que su labor era preparar, formar, ayudar y bendecir la iglesia, y se empezó a preparar a gente joven. Preparó a Timoteo, preparó a Tito, y él sabía, ¿verdad?, que él ya iba de salida, pero que a él había formado hombres santos, como lo hizo también Moisés. Moisés, dice la Biblia, que él tenía jóvenes a los que les estaba enseñando, para que también cuando Dios lo llamara a cuentas, la obra siguiera adelante. Amén. Qué hermoso es. Esperamos en Dios que tanto aquí en Morelos como en mis hermanos de Acapulco, cuando Dios, ¿verdad?, Dios nos llame a cuentas, la iglesia en la que ministramos siga avanzando. Eso va a decir, se hizo un buen trabajo. Amén. Se cumplió el papel, como lo hacía Pablo a Tito. Le dice Pablo a Tito, por eso te dejé allá, Tito. No voy a hacer yo la chamba de todos, tú vas a hacer tu labor, y te mandé para corregir lo deficiente. Ahí hay deficiencias en Creta, y te mandé que establezcas ancianos en cada ciudad. En las congregaciones locales debe haber un grupo de gente espiritual madura para que las congregaciones avancen. Y dice también en los requisitos, que ya los vimos, que fue irreprensible, marido de una sola mujer, hijos creyentes, no acusados de disoluciones ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, que no tenga mancha. Amén. Vamos a orar, hermanos. Con esto terminamos lo que hemos visto hoy. Hoy damos gracias a Dios porque el Señor nos recuerda sus palabras, y vamos a pedirle que el Señor fortalezca la iglesia en todo el mundo, su iglesia, su cuerpo, y bendiga cada congregación local, cada congregación donde hay siervos y siervas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque eres fiel. Te agradecemos, Padre, porque el que nos llamó, Señor, a tu obra, a tu reino, eres tú, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el que llama a los que te van a servir, Señor. Tú eres, siempre has sido así, Señor. Siempre has llamado a quien tú has deseado para servirte, Señor. Lo hiciste en el Antiguo Testamento con tus profetas, con Moisés, con David, con Josué, con Gedeón, con Daniel, con Isaías, Señor, con todos tus siervos lo hiciste en el pasado. Y en el Nuevo Testamento también, Señor, tú escogiste 12 hombres, 12 apóstoles. Y Señor, y a pesar de que ellos, Señor, acabaron su carrera, tú ahora sigues llamando a hombres y mujeres a tu servicio, Señor. Padre, yo ruego, yo oro en este día juntamente con mis hermanos, que bendigas a tus siervos, Señor. Bendice a tus siervos en todo el mundo, Padre. La iglesia está en todo el mundo, Señor. Aquí en México, en cada estado, en cada ciudad, en cada municipio, tú tienes hombres, Señor, siervos a los que has llamado, Señor. Y rogamos pidiéndote que nos des sabiduría. Dale gracias, Señor. Que tu iglesia esté siendo fortalecida por tu poder del Espíritu, Señor. Que tu iglesia esté, Señor, siendo fortalecida con tu palabra, con la enseñanza, Padre. Que tu iglesia esté creciendo, Padre. Tu iglesia esté avanzando. Que la carga de la iglesia, Señor, no la lleve, Señor, un solo hombre, Padre. Y que se malgaste, Señor. Que la iglesia funcione como un cuerpo, como dice tu palabra, Señor. En el cuerpo hay muchos miembros y todos lleven a cabo su función, Señor. Que levantes diáconos, que levantes pastores, que levantes ministros fieles, competentes, Señor, irreprensibles, Padre. Guárdanos, Señor, a tus siervos, guarda a tus siervos, Padre, de toda falta, de toda falla, Señor. Líbranos, Señor, del pecado, Señor. Ayúdanos, danos fuerza para vencer, para buscarte, Señor. Atrae nuestros corazones, Padre.
Líbranos de la tentación, Señor. Y que por favor tus siervos, Padre, estén caminando con un corazón sincero, Señor. Con un corazón genuino, Señor. Que no haya, Señor, malas intenciones, intereses equivocados. Que no haya, Señor, motivaciones humanas, Señor, para servirte, Señor. Tu palabra dice, Señor, que en tu iglesia hay siervos, Señor. Hay instrumentos de honra y instrumentos de deshonra. Queremos ser instrumentos de honra, Señor. Que poder escuchar, Señor, con nuestros oídos algún día, siervo fiel, Señor. Ayúdanos, Padre, como siervos a temerte, Señor. A no solamente amarte, sino a temerte también. A tener temor, Señor, y respeto, Señor, a tu llamamiento, Señor, a tu servicio, Señor. Bendecimos, Señor, a tu iglesia. Oramos por tus siervos, por los pastores, por los ministros, por los ancianos, por los diáconos, Señor. Que levantes hombres y mujeres, Señor, idóneos, Padre, fieles, de buen testimonio, ejemplares, Padre, que puedan glorificar tu santo nombre, Señor. Te damos las gracias por tu misericordia, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues nos despedimos de los que hoy nos acompañaron en el culto de hoy, por las redes sociales, por esta situación local que hubo. Que el Señor les bendiga. Y vamos a orar. ¿Puedes orar por la ofrenda? Gloria a Dios. No, todavía le quito. Sí, gracias.